Hola a todos, bienvenidos a las jornadas académicas que organiza el posgrado de psiquiatría que lleva en convenio el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso con la Universidad del Bosque. Esta ya es nuestro 10º año consecutivo de trabajar en las jornadas. Ininterrumpidamente cada 15 días esta casa se engalana con la presencia de un gran profesor que nos viene a contar un poco de esos temas que a veces en el día a día de la vida de un residente no son tan frecuentes. Convoca además esta reunión a algunos socios con el doctor Posada, que hace rato no venía, y acaba de entrar al salón, y creemos que es una actividad que para nuestros residentes y para nosotros es muy agradable, porque los profesores que vienen y nos enseñan muchas veces nos sorprenden, porque encontramos muchas cosas que no pertenecen al día a día de la clínica o al día a día de los seminarios. El invitado de hoy, sin lugar a dudas, cumple con todas las características de la recomendación que hiciera hace ya más de 10 años el doctor Guillermo Sánchez Medina, en referencia a la reunión que le gustaría que fuera esta, que es que vinieran grandes profesores con mucha experiencia, a los que no tenemos acceso regularmente en el seminario, y que nos contaran de su experiencia, que no nos olvidáramos de que había grandes profesores, decía el doctor Sánchez Medina, comenzando por él, ¿no? Por eso ha sido conferencista en varios de los viernes académicos. En el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Enrique Telles Vargas, a quien la mayoría de ustedes conocen porque es un profesor de profesores, de muchas generaciones de profesores en muchos ámbitos de la psiquiatría en Colombia, fundador de la Asociación de Psiquiatría Biológica en Colombia, varias veces presidente, miembro de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, profesor de este posgrado muchas veces, y siempre lo consideramos nuestro profesor en el tema de farmacología y de neurobiología, a pesar de que a veces el tiempo no le alcanza, pero hoy gentilmente nos acompaña. El profesor Telles es director del área de neuropsiquiatría del Instituto de Neurociencias de la Universidad del Bosque actualmente, y bueno, creo que tiene muchísimos títulos el doctor Telles, y es conferencista de múltiples congresos, inclusive tiene planeado para el Congreso Mundial charlas, así que este es un plato muy especial, y bienvenido de todo corazón, profesor. Muy querido usted a aceptar la invitación, y esperamos disfrutar grandemente de su charla. Buenos días, y le agradezco, doctor Iván, sus amables palabras. La verdad es que siempre me he sentido así y tratado con mucho afecto, y obviamente, a pesar de que podemos ser profesor de profesores, simplemente somos en este momento como la generación sándwich entre el gran profesor Henry García, los profesores que nos mostraron, y hemos podido tener la oportunidad de seguir esas enseñanzas. Y aquí nos hemos sentido siempre en casa, y siempre con esas ganas de compartir, de pensar que las experiencias no son solamente de uno, sino que en la medida en que se comparten también se adquiere eso que se llama el conocimiento. Esta es una conferencia que la presentamos precisamente en el Congreso Colombiano de Psiquiatría Biológica, y que muy amablemente Iván me ha pedido que la presente con ustedes para intercambiar algunos datos. Es algo que, cuando uno mira con los años cómo ha evolucionado el conocimiento, nos encontramos en que realmente hay unas sorpresas muy gratas, y esas sorpresas gratas podrían ser lo que es ahora el espectro del autismo, como lo vamos a ver en una pequeña reseña biográfica de cómo ha cambiado esa visión, y cómo podríamos tener muchas más rutas que nos pueden llevar a comprender un poco más lo que podría ser el espectro del autismo. El problema es que
cuando nosotros nos colocamos frente a las diferentes entidades, nos estamos hablando de situaciones complejas. Y esa situación compleja también nos lleva a que también de pronto tengamos que definir mayores complejidades para poder entender. En ese orden de ideas, dentro de lo que podría ser la posición de cómo ha evolucionado el concepto de autismo, tenemos que hablar de que en 1642 Francis Potter, que era un sacerdote, tenía algunos de sus discípulos, y uno de sus discípulos, que se llama el joven prodigio de Rothschild, él estaba diciendo de que cómo él podría interpretar los números. Era realmente una persona maravillosa con los números, tenía una gran memoria numérica y puede hacer cálculos muy fáciles. Podría pensarse que era lo que llamaríamos ahora las calculadoras humanas. Esto dio posibilidad de que había algunas personas que, a pesar de que en otras áreas del desempeño eran muy lentos, tenían esa capacidad de ser como los sabios, y por eso se llama los savants. Y esos son los primeros elementos de que podemos pensar que personas eran como especiales, a pesar de que eran como medio retardadas, tenían algunas ventajas. Sin embargo, cuando hablamos de autismo, estamos hablando no más allá de 100 años, cuando Jean Bloire acuña el término para poder hablar de que los pacientes, que más tarde él habló de que tenían la célebre esquizofrenia y corresponderían a los cuadros de demencia precoz de Kraepelin, tenían una falta de contacto afectivo, y que este síntoma era característico de esos trastornos, pero que posteriormente obviamente él lo cambió por esquizoide. Entonces aparece la personalidad esquizoide y ya no el autismo como era uno de esos factores categoriales importantes en el diagnóstico de la esquizofrenia. Pero el autismo era tomada la palabra por Kanner. Recuerdan ustedes que en 1943 él habló del autismo infantil en un grupo de 11 muchachos, en donde encontró que había una falta de contacto con las personas, ensimismamiento y soledad emocional. Aquí nuevamente se retoma entonces, no es la concepción, digamos, que fuera cognitiva, sino más bien un factor de tipo emocional, afectivo. Y curiosamente, en Alemania estaba Hans Asperger trabajando con algunos muchachos que también tenían dificultades en la parte emocional, pero que esta falta de empatía y la escasa habilidad para entablar amistad se dedicaban a conversar consigo mismo, pero tenían algunas cosas y eran como pequeños profesores, los llamó él, porque tenían la posibilidad de descollar en algunas áreas del conocimiento, a pesar de que tenían movimientos torpes. Aquí lo que hace énfasis el doctor Asperger es que hay habilidades sociales las que están comprometidas y no tanto el factor de tipo cognitivo. Esto es importante porque muchas de las personas que tienen Asperger, como Jelinek, pueden lograr ser buenas escritoras tan importantes como que su libro La pianista haya sido llevado al cine, y como en el año 2004 Jelinek es condecorada y es reconocido su trabajo literario con el Premio Nobel de Literatura. Entonces el espectro autista, por lo menos como yo la conocía antes, era una alteración de la comunicación social, una alteración en la reciprocidad social y unas conductas repetitivas que hacían que este tipo de personas tuviéramos dificultades para entenderlos, para manejarlos en la alianza terapéutica. El diagnóstico era eminentemente clínico y obviamente se hablaba de unas alteraciones del desarrollo psicológico. Recuerden que inclusive se hablaba de unas grandes alteraciones del desarrollo psicosocial a nivel de la etapa oral, y el tratamiento pues era un tratamiento que no estaba realmente dirigido sino a aminorar los síntomas. Hoy los estudios de la neurobiología nos pueden mostrar que hay líneas de evidencia genética, las líneas de neuroimágenes y la neuropatología nos dicen que estos síntomas, esta triada, podría tener defectos en la función de la sinapsis, que hay un desequilibrio en los fenómenos de excitación e inhibición neuronal, y entonces estaríamos hablando de que tendríamos algún componente en las vías de glutamato, y obviamente alteraciones en la conectividad cerebral, que serían los causantes de los trastornos del espectro autista. En ese orden de ideas, un resumen sería poder pensar que los trastornos del espectro autista tendrían alteraciones genéticas, de las cuales vamos a hablar, especialmente algunos genes que tienen que ver con algunas proteínas
que están relacionadas con la conexión intraneuronal y el andamiaje de las neuronas, que a nivel celular vamos a tener alteraciones en el equilibrio del glutamato y del GABA o de la excitación del sistema nervioso, y que realmente lo que se plantea es que el cerebro funciona en circuitos donde es muy importante, por ejemplo, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, y que estos circuitos alterados pues se van a manifestar a través de sistemas que serían los sistemas neurales atípicos y que se manifestarían o se expresarían en las tres alteraciones que hemos visto de la comunicación social, de las estereotipias motoras o estereotipias del lenguaje. Entonces, el nivel genético, hay una heredabilidad alta. Ustedes recuerdan que Sachs, el neurólogo que escribe con frecuencia sobre sus pacientes, tiene un capítulo donde habla de dos hermanos que tenían el autismo. Y es curioso porque la anécdota que él plantea es cómo se caen las cajas de cerillas, los fósforos fuera de la caja, y los dos hermanos terminan jugando a ver quién tiene cuántas cerillas quedaron por fuera. Y uno de ellos dice 111 y el otro casi llega a tener la misma constancia. Cuentan las cerillas y realmente eran 111 los que habían caído al suelo. Hay una concordancia en gemelos, y lo que es importante es que a pesar de esta diferencia, esta heredabilidad tan alta y la concordancia, tenemos pocas variables genéticas identificadas. Lo que hay son algunos polimorfismos, que son obviamente fruto de las asociaciones del genoma, donde hay se han planteado dos genes que tienen que ver, que son moléculas de adhesión neuronal, y esta, que es la semomorfina, que tiene que ver con las guías que dirigen los axones para que haya las conexiones. Podríamos concluir que los genes que están relacionados con la conectividad son los que están comprometidos, y eso también se ha visto en las variantes donde hay mutaciones por inserción del DNA, donde lo que se complican son las síntesis de proteínas relacionadas con la sinaptogénesis, o sea, con la formación de nuevas neuronas o con la diferenciación celular. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los genes, como tienen un programa para producir proteínas, van a complicar o van a comprometer algunas de las proteínas. Una de esas proteínas son las neuroliginas, que como su nombre lo dice, son las que se van a ligar y van a tratar de mantener unidas las sinapsis, entre esas la neuroligina 3, la neuroligina N4, que son proteínas postsinápticas de adhesión celular, que tratan de mantener la sinapsis en el sentido de estar cercanas, y que obviamente van a conectarse con las que están presinápticas, que son las neurorexinas, y entonces vamos a tener unas conexiones que, como su nombre lo dice, la función va a ser excitar o inhibir. En ese sentido, tendríamos también otro tipo de proteínas, que son las contactinas, que están asociadas a algunas proteínas, y que son neurexinas, o sea, que son postsinápticas, que tienen que ver con la migración celular y la formación de las diferentes láminas de la corteza prefrontal, modulación del lenguaje y conectividad en las áreas del lenguaje que, como vimos, están también comprometidas. En síntesis, este sería el diagrama. Tendríamos alteraciones en las neuroliginas, que como ustedes ven son postsinápticas y que se juntan con las neurexinas, y lo que importa es que estas van a tener también que ver con el glutamato, el NMDA, y con algunas proteínas que se llaman de andamiaje, que son las que mantienen la conectividad dentro de la neurona, especialmente la CHANK, y como ustedes pueden ver, de aquí en adelante vienen todos los procesos de segundos, terceros y cuartos mensajeros que van a ir hasta el núcleo de la neurona. Por eso, a nivel molecular, lo que vamos a tener son proteínas que tienen que ver con las sinapsis del glutamato en el circuito córtico estriado, o sea, los ganglios que tienen que ver con los ganglios basales y la corteza cerebral, o sea, las conexiones del cerebro, que sabemos que son muy importantes en la modulación del afecto, en la modulación del lenguaje y del comportamiento, que hay una disminución del desarrollo y maduración de las espinas dendríticas, con lo cual podríamos también explicarnos por qué algunos fenómenos del autismo también se presentan en algunos pacientes que han evolucionado muy bien y que después, al padecer un trastorno de Alzheimer, comienzan a tener también alteraciones a nivel de este tipo, y cómo los síntomas autistas son entonces la falta de integración social
y las conductas repetitivas. Es como si nosotros no pudiéramos entender lo que el paciente hace y como él tampoco entiende lo que nosotros hacemos en el sentido de simbolismo y de tener un contexto. Esta alteración en el balance del glutamato y del GABA también implica alteración de otras proteínas como la descarboxilasa del ácido glutamático, y lo importante es que tenemos que tener claro que el GABA es un factor trófico. Realmente no solamente es un neurotransmisor excitador, sino que también es el responsable, o por lo menos una molécula muy importante para que las neuronas proliferen y las neuronas maduren. Por eso los fenómenos que hoy vemos es como en el Alzheimer, por ejemplo, hay disminución del glutamato, y algunas de las moléculas que utilizamos en el tratamiento del glutamato, como la memantina, tratan de utilizar esta respuesta de tipo glutamatérgica. Lo que se ha visto es que los pacientes que tienen autismo también tienen disminuida la glutamita de carboxilasa, con lo cual tenemos una menor producción de glutamato. Es un fenómeno distinto a lo que podría suceder en la manía, donde lo que tenemos es una mayor producción de glutamato. El GABA es el neurotransmisor que todos sabemos que tendría una acción contraria al glutamato. Es un neurotransmisor inhibitorio. Pero lo que llama la atención de las nuevas conocimientos es que el GABA en un principio es excitador. El GABA en el estado embrionario, mientras el feto está dentro del embrionario y dentro del vientre materno y el periodo perinatal, es el que va a producir, o es el responsable de que el calcio entre dentro de la neurona, y es el que regula los fenómenos de proliferación, migración, diferenciación celular y maduración de la sinapsis y muerte celular. Sin embargo, por un efecto que hasta ahora se está descubriendo, la oxitocina convierte el GABA en un inhibidor del glutamato. Aquí uno podría pensar si algunas de lo que nosotros utilizábamos, la oxitocina para modular o para acelerar los procesos de parto, hasta dónde podría también estar relacionada en alterar la función del GABA. La alteración de las señales GABAérgicas produce cambios en la arquitectura y función del pensamiento y de referencias talámicas. También sabemos, por ejemplo, que en algunos pacientes que desarrollan la esquizofrenia hay un antecedente, por ejemplo, de partos prolongados y de utilización de a veces de oxitocina. En síntesis, entonces vamos a tener unos receptores del GABA, unos receptores del glutamato, del calcio, que van a llegar al núcleo, y en el núcleo, como ustedes recuerdan, se van a producir los procesos de crecimiento neuronal, de neuroquesis y de excitabilidad de las neuronas, y aquí se producen lo que hoy se llaman los cambios epigenéticos, es decir, cómo el material genético se puede expresar o no dependiendo de la acción de las histonas, y entre esas pues obviamente está alguna histona que es la descarboxilasa. Lo que llama la atención, y a veces tenemos que pensar en que hay unas moléculas que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, pero que no conocemos totalmente su mecanismo de acción. Una de ellas es el ácido valproico. El ácido valproico va a inhibir este proceso. Y hoy ustedes, si revisan algunos datos, se dan cuenta como algunos pacientes que han utilizado el ácido valproico, especialmente en la infancia, hay una relación de que pueden producir cuadros de autismo. En general, a nivel molecular, entonces tendríamos alteraciones del glutamato, alteraciones del GABA, alteraciones de la neorexina, alteraciones de la serotonina, y obviamente vamos a poder tener también compromiso del transportador de serotonina. Es decir, que el complejo es mucho más allá de que tengamos dificultades solamente en las proteínas de andamiaje o de que mantiene la sinapsis, sino que también desde el punto de vista fisiológico se producen compromisos, y nuevamente aparece la serotonina, que como sabemos no solamente es un neurotransmisor, sino que también es un neuromodulador. Por eso, a nivel celular, los genes no actúan en forma aislada, lo que se cree son redes de asociaciones, y eso lo demostraron los estudios genéticos. No vamos a encontrar un gen que esté relacionado específicamente con esquizofrenia o específicamente con la depresión. Los estudios muestran que los trastornos del espectro autista comprometen la adhesión celular, las proteínas de andamiaje, y obviamente van a alterar la sinaptogénesis, la transmisión sináptica. Por eso se encuentra aumento del glutamato en la amígdala, alteración del balance del glutamato GABA, que tiene que ver con el aprendizaje y las conductas emocionales,
la serotonina, especialmente con el receptor 2A, que tiene que ver con el procesamiento de las emociones faciales. Tal vez por eso también nuestros pacientes depresivos tienen tanta dificultad para entender las emociones, y quizás por eso también los pacientes recuerdan ustedes que uno de los síntomas patognomónicos descritos por los clásicos era también la omega melancólica, cómo se pierde esa capacidad de expresar las emociones y también para interpretarlas. Lo que llama la atención ahora es que nosotros no estamos hablando solamente de sinapsis. La sinapsis simplemente es la unidad funcional de la neurona, sino que las neuronas, desde que está en formación el cerebro a nivel de embrión y después dentro del desarrollo fetal, esas neuronas se localizan y se van a organizar en columnas, y eso es lo que hoy se llama las mini columnas, que es la unidad básica, estructural y funcional de la corteza cerebral. Esta es una mini columna cerebral. Como ustedes ven, son muchas neuronas conectadas, y eso explica por qué el cerebro está también, las neuronas están desde que las describió Ramón y Cajal, en varias capas. O sea, que vamos a tener una columna que pasa por todas las capas, y cada columna, pues obviamente, tiene entre columna y columna unos espacios que llaman el neuropico, y muchas mini columnas se pueden agrupar en macrocolumnas. Esto se organiza en la vida fetal y se interconectan realmente en el periodo postnatal. Es decir, sabemos que el momento en que nace el niño tiene un cerebro que viene escasamente conectado para situaciones de sobrevivencia, que es lo que nosotros valoramos en el ADGAR, pero ahí en adelante la experiencia hace que las columnas que están ahí listas del cableado comiencen a tener un funcionamiento y a crearse nuevos cableados. Se habla de que son 3 o 4 millones de módulos, mucho obviamente desde el punto de vista funcional son más allá del billón de neuronas que se ha calculado, y donde el GABA tiene un papel crucial en el neurodesarrollo, es el que pone a funcionar estas mini columnas. Y esto es lo que se ve en el autismo. Esta sería una mini columna, y ustedes pueden ver que un niño sin autismo en un mes comienza a organizarse las columnas, pero el niño con autismo, ustedes ven que no hay organización de las columnas, y lo que hay es una gran proliferación de neuronas, que en toda la diapositiva al final lo podemos ver que a los 4 años en la diapositiva final usted ve que en la parte de abajo hay una organización de las diferentes capas del cerebro, en tanto que eso no podemos nosotros reconocer esa organización y esa estratificación en el cerebro de un niño con autismo. Entonces, las alteraciones estructurales van a comprometer circuitos neuronales. Se tratan de situaciones funcionales, donde lo que se ve son disminuciones de la acción inhibitoria del GABA, alteración de la excitación y el mayor incremento de las convulsiones. Sabemos también que el GABA tiene que ver con las convulsiones, y muchos de los fármacos que actúan en la epilepsia son de ese tipo. Y hay una hipersensibilidad a la estimulación visual y auditiva, por eso también tenemos estas ciertas dificultades en el entendimiento. En resumen, este es un diagrama donde no podemos decir que dependiendo de donde estén las alteraciones de esas mini columnas, tendríamos procesos que podrían ser normales, pero que estarían alterados en los niños con autismo. Si tomamos el área Wernicke, sabemos que el área Wernicke está relacionada con el lenguaje. Un área Wernicke organizada adecuadamente nos permite tener la posibilidad de interpretar el lenguaje en el sentido del significado de lo simbólico. La corteza prefrontal dorsolateral sabemos que tiene que ver con la capacidad de la cognición. La corteza del núcleo caudado con el aprendizaje a corto plazo. Las células de Purkinje con el comportamiento, y obviamente el giro fusiforme del lóbulo temporal tendría que ver con el reconocimiento de caras. Si nosotros pensamos que estas alteraciones o estas áreas están alteradas, podríamos entender los diferentes síntomas del autismo: alteraciones en el lenguaje y comprensión del lenguaje, alteraciones en el aprendizaje, dificultades en la cognición, en el reconocimiento de las caras y el simbolismo de las caras, a pesar de que esos niños tendrían el programa, no saben cómo utilizarlo, y alteraciones comportamentales. Hay un proceso, y es que en el autismo vamos a ver un proceso contrario a lo que sucede en los niños normalmente. Nosotros podemos ver que nosotros lo que tenemos es
unas conexiones muy cortas, muy pequeñas al nacer, y en la medida en que tenemos la experiencia se van aumentando unas conexiones. Con una etapa en la adolescencia, que hay una etapa de corte o de pruning, que hace que al final tengamos las conexiones necesarias para afrontar la vida adulta. Pero en los niños autistas se nace con esta hiperconexión tan alta que al final lo que se ha visto también es que disminuye. Tendríamos que mirar realmente si esta hiperconectividad, qué pasa en los niños autistas, o si realmente cambian los síntomas en los niños autistas. Lo que se ha visto es que estos niños nacen con un cerebro mucho más grande que comparado con los niños adultos. No que sean que tengan cráneos más grandes, sino que el cerebro es mucho más alto, mucho más grande. Hay una mayor velocidad de crecimiento cerebral en los primeros años, especialmente en los lóbulos frontales y temporales. Hay un aumento del volumen de la sustancia blanca. Obviamente estamos hablando de conectividad y la sustancia blanca es eso. Hay un menor volumen del cuerpo calloso a pesar de la interconectividad. Hay alteraciones en la densidad y volumen de las neuronas del tálamo, que usted recuerda que el tálamo es que filtra la información que llega a la corteza prefrontal. Y hay un mayor número de células de Purkinje en el cerebelo, por eso también hay un compromiso a nivel del cerebelo. Pero, a pesar de todas estas alteraciones, tenemos un mayor número de minicolumnas, pero una mayor dificultad para mantener esas columnas y esas conexiones que son disfuncionales. Por eso este estudio lo que muestra es que está alterado todo. Ustedes pueden ver que no solamente está alterada las columnas a nivel de la corteza visual primaria, también del área paralímpica y también de las áreas asociativas, lo cual nos está diciendo que el problema no es de que el niño no tenga la capacidad de ver, sino que el problema es también de asociación. Cuando nosotros nos imaginamos cómo se conectan las neuronas, casi que pensaríamos que una está conectada con la otra, así como en situación lineal. Pero en este diagrama uno podría pensar que la interconexión puede ser de diferentes formas. Estas están conectadas, estas también radiadas, estas también están conectadas. Y parece que en el cerebro funcionan más a este nivel. Y cuando nosotros vemos el funcionamiento, lo que se ve es, primero, cómo nosotros, en la medida en que el niño se va desarrollando en forma normal, va creciendo su cerebro en la medida en que tiene mayores conexiones. Pero los niños con autismo tienen un crecimiento mayor y al final van a disminuir ese volumen del cerebro, pero siempre manteniendo una situación de mayor volumen cerebral. Pero también hay una mayor excitación, y esa excitabilidad se da especialmente a nivel del grupo del grupo gamma. Este es un estudio con niños de más o menos 4 y 5 años con controles, y eso nos dice entonces que no solamente están mal conectadas o hiperconectadas las diferentes columnas, sino que también está alterada la lateralización. Entonces también ya no hay una interconexión entre los dos cerebros, sino que hay un cerebro que está predominando, mayor velocidad de crecimiento cerebral en los primeros años, y esto produce problemas en la maduración y en el volumen de la sustancia blanca, con lo cual también tenemos problemas en el procesamiento de la información, en la percepción visual y en la atención, que son los síntomas que las madres descubren muy temprano en los pacientes o en los niños que tienen autismo. Compromiso nuevamente de los sistemas glutamato y GABA. El cerebro entonces está estratificado, y entonces uno podría pensar que el mayor crecimiento neuronal se produce en el tercer trimestre prenatal. Pero también las lesiones cerebrales de autismo son prenatales, que es la pregunta. Y lo que se ha visto es que sí hay estudios en la expresión genética y postmorte, se buscaron marcadores de neuronas, se observan parches focales en la citoarquitectura de la corteza prefrontal, ya que la alteración existe desde antes, y este es un estudio muy significativo reciente, donde ustedes pueden ver cómo la corteza prefrontal tiene unos baches. Aquí usted lo ve nuevamente, y aquí también. Entonces, además de que hay una proliferación de conexiones, hay áreas que quedan desconectadas, y eso podría explicar las grandes dificultades que tienen los niños con autismo para poder expresar las funciones cognitivas. Estas áreas cerebrales deberían estar sincronizadas, pero no solamente durante la tarea, sino en reposo y durante el sueño. En una de las gráficas pudimos ver que siguen siendo alteradas y no hay una consumación de reposo. La sincronización es mayor en las áreas que pertenecen a un mismo sistema, y se observan en los recién nacidos que están alteradas estas. Pero también, como les decía, en la enfermedad de Alzheimer se presentan alteraciones en el reposo de las sustancias.
ya que ustedes pueden ver un niño con autismo como tiene alteraciones en la corteza prefrontal y alteraciones en la corteza temporal, especialmente en el área de Wernicke y en el área que tiene que ver con las emociones y con la percepción facial de las emociones. El giro fusiforme del lóbulo temporal es normal en los niños controles, pero en los niños autistas ustedes lo ven apagado. Lo cual quiere decir que nosotros, generalizando, el niño con autismo podría tener una alteración, entre comillas, de lo que se llama el cerebro social. El cerebro social es una serie de estructuras que tendrían que ver con el comportamiento social, reconocimiento del cara, reconocimiento de las emociones, comunicación de emociones. Entre esos está el giro frontal inferior, que tiene la capacidad de imitar la expresión facial. Recuerden que muchos de los conocimientos en la primer año de vida son de imitación. El surco temporal superior, que tiene que ver con la percepción de la expresión facial y de la mirada. La amígdala con la memoria emocional. El giro frontal superior con las tareas de la teoría de la mente, es decir, poder entender lo que el otro quiere decir y poder entender. Usted sabe que dentro de la evolución del cerebro social lo más importante es poder entender que el otro me puede hacer daño sin querer haciéndolo, o que el otro de alguna manera no está pensando lo que yo pienso. El área fusiforme, que tiene que ver con la percepción de la identidad personal, y ya habíamos visto alteraciones a nivel del giro frontal inferior y también del surco temporal superior. Entonces, los estudios nuevos estamos demostrando cómo sí hay alteraciones en las diferentes áreas, especialmente en las tareas sociales, en la capacidad, estos son un metaanálisis, demuestran cómo las tareas sociales y lo que llamaría la mentalización están alteradas, en la corteza del cíngulo anterior y posterior, y la ínsula, que sabemos que es una estructura que tiene que ver con el apropamiento, el apropiarme del entorno, el apropiarme de mí mismo, que tiene que ver también con la concepción del self. Y en el sistema del cerebro social también otro metaanálisis muestra cómo el reconocimiento de caras está alterado porque hay una hiperactividad de la corteza temporal, y lo mismo la teoría de la mente. Por eso entonces estaríamos diciendo que había una función del cerebro social por las alteraciones tanto fisiológicas como de tipo genético y de conformación de las neuronas. Pero hay otros estudios que también nos ayudan a entender la función de las neuronas espejo del cerebro social. Estos estudios no son tan avanzados, son de los últimos 20 años. Entiendo que el doctor Risolati va a estar en el Congreso de Cartagena. El sistema de concordancia, observación y ejecución, que permite interferir las intenciones del otro. Eso es muy importante porque es el que nos permite manejar la empatía. Estas neuronas difieren de la imitación. No la tienen todos los primates. Si ustedes ven los micos de Leticia, pues uno ve que cada uno tiene su grupo y trabajan en mandadas, pero no hay una jerarquización. Los cuatro grandes grupos, los bonobos, los primates, los chimpancés y los gorilas, tienen la capacidad de andar en manadas y tener un macho dominante. Y uno podría pensar, ¿por qué se siguen? ¿Por qué el uno confía en el otro? Y resulta que hay una capacidad de que las neuronas que tiene aquí están activadas por este mico, pues este también tiene la posibilidad de activarla al mismo tiempo. Y eso no es imitación. Los estudios pues difieren con lo de la doctora Jane Goodall, que ustedes recuerdan que trabaja con los chimpancés, donde ustedes pueden ver que ella ha tenido la posibilidad de reconocer e imitar los sentidos, pero cuando nosotros estamos imitando, perdemos la capacidad de mirar. Y es lo mismo que pasa con los mimos. Los mimos de alguna manera no remedian, pero no están dando una posición de dar un mensaje. Lo que llama la atención es que la conexión de las neuronas espejo, que están tanto en el lóbulo frontal como en el lóbulo parietal, tiene la posibilidad de conectar el sistema límbico, y eso nos permite mirar, inferir el estado emocional del otro. Yo diría que esa es la base que tenemos los psiquiatras y también los psicólogos. Pues pueden entender que el otro sufre, uno lo siente que cuando desde que entra nos está diciendo está deprimido, esta persona está ansiosa, y nos nace la posibilidad de ayuda. Está alterada en el autismo, obviamente en la enfermedad de Alzheimer, en la personalidad antisocial. Hoy se habla que esa frialdad de ellos no solamente es porque podrían tener algunas alteraciones para percibir el miedo, sino que tampoco tienen la capacidad de desarrollar empatía, aunque manipulan los sentimientos de los otros. Y otro grupo de pacientes que también nos muestran alteraciones
son la demencia frontotemporal, que como ustedes saben, no solamente tiene alteraciones en lo que llamaríamos la personalidad, sino también en el lenguaje. Este es un estudio con niños de 7 años. Ustedes ven aquí las neuronas espejo en el lóbulo frontal y en la corteza parietal y temporal. Y como un niño con autismo, realmente el número de neuronas y la activación de estas neuronas espejo realmente está disminuyendo. Ya vamos a ir terminando, nos queda revisar solamente el papel del cerebelo. Kahneman y Asperger hablaron de que habían alteraciones en la motilidad y torpeza, que estos niños no solamente tenían problemas emocionales, sino también problemas de tipo movimientos voluntarios. El cerebelo sabemos que participa en la cognición, el lenguaje, el aprendizaje y el comportamiento. Se habla que inclusive en la esquizofrenia también tenemos alteraciones de tipo cerebeloso. Lo que se ha visto es que hay alteraciones del factor de transcripción, aumento del volumen, hipoplasia del verdis, disminución de las células de Purkinje y alteraciones de la citoarquitectura, con lesiones cerebelosas por el estrés oxidativo. Y esto nos podría explicar parte de los síntomas que tenemos en los pacientes con autismo, que hay un retraso en el desarrollo motor, alteraciones en la motilidad fina y gruesa, que son los que llaman las dispraxias, alteración del control vestibular y alteración de los movimientos sacádicos. También ustedes recuerdan que estos movimientos sacádicos de alguna manera nos ayudan, por lo menos se han descrito que están alterados en los pacientes con esquizofrenia. A nivel del sistema, entonces empieza lo que se llama ahora el síndrome del mundo intenso, que es una hipótesis basada en la acción del ácido valproico en ratas. Está caracterizado por aumento de percepción, atención, memoria y emotividad. Pero lo que se ve es que hay una mayor actividad de las columnas neocorticales, hay una hiperconectividad y una hiperplasia, especialmente del lóbulo temporal. Esta hiperplasticidad hace que la memoria a largo plazo esté alterada. Hay una mayor capacidad de aprendizaje, pero tiene un miedo intenso. Si ustedes miran este síndrome del mundo intenso que se ha escrito en las ratas, es muy parecido a los síntomas que hemos venido revisando del autismo y están relacionados con una hiperactividad glutamatérgica. Esto nos quiere decir entonces que, para resumir, este síndrome intenso nos habla de que hay alteraciones neocorticales, obviamente alteraciones genéticas, hay un aumento de la actividad del glutamato, pero como esto es una dimensión, también podemos tener una hiperactividad de la neocorteza. Y aquí también tenemos una actividad inhibitoria o una hiperactividad de la amígdala. Y jugando con todo esto, por eso podemos pensar que aquí al final tendríamos nosotros, por ejemplo, los talentos excepcionales que hablaba Asperger, que a pesar de que tienen los elementos del síndrome autista, pues no tienen toda esa capacidad y son los cerebros savantes. También podríamos tener aquí las grandes alteraciones del gran espectro autista, que tendría las grandes inhibiciones, pero aquí también podríamos tener niños que no tienen tantas dificultades y podrían plantearse lo que se llaman ahora los trastornos del espectro autista no especificado. Para concluir y agradecerles la atención y de nuevo la invitación, tenemos que pensar que entonces los trastornos del espectro autista son resultados de alteraciones en la conexión de las diversas redes neurocognitivas y que estas son debidas a alteraciones del desarrollo de diferentes áreas cerebrales, que lo comparten no solamente los niños que tienen el espectro autista, sino también algunos de nuestros pacientes con esquizofrenia, y que se observa hiperconectividad en todas las áreas cerebrales que aíslan entonces las vías neurales específicas. Y al estar aisladas, pues obviamente se pierde la capacidad de la cognición social, que es la parte clínica que quienes trabajan con el autismo la han visto y la han descrito, y es lo que se trata de cambiar. Esta es la diagrama para que podamos pensar que lo que están alteradas son la parte genética, sí, pero las proteínas que mantienen la sinapsis a través de la neurexina y las neuroliginas, y que estas a su vez van a alterar las proteínas de la tamiana. Si yo tengo una alteración en la conectividad, pero además tengo una alteración en la estimulación, excitabilidad e inhibición de las neuronas, pues al final podemos pensar que todo ese caos se va a manifestar en alteraciones en las cogniciones. Y por lo tanto, es un trastorno del neurodesarrollo donde los fenotipos y los marcadores biológicos varían con la edad, desde que va cambiando la capacidad de volumen del cerebro. Es necesario que los estudios ahora multidisciplinarios y longitudinales aborden estos con un enfoque dimensional
que no nos quedemos solamente con que el problema es solamente de comunicación social y de no entender el entorno, y que los resultados que tenemos ahora nos permiten concluir que si el espectro autista es debido a un espectro de las neuropatologías, no corresponde a única neuropatología común, y es lo que nosotros vemos no solamente en el espectro autista, sino también en los trastornos afectivos, donde muchos de los diferentes trastornos comparten una misma base neurobiológica. Quiero dejarles al final esta reflexión donde la mamá dice a un especialista, me dijo, tienes autismo. Mi mami me tomó de la mano, me miró a los ojos y me dijo, tú eres perfecta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Telles. Ni más ni menos, creo que compartimos todos la emoción de ver una charla de un nivel neurobiológico muy importante que no deja por fuera los niveles relacionales, cognitivos y afectivos del síndrome autista. Quiero invitar a la doctora Magdalena Fernández, psiquiatra infantil, profesora del programa de posgrado de psiquiatría de la Universidad del Bosque y coordinadora en este momento del área de docencia, a que acompaña al doctor Telles en la mesa durante la sesión de preguntas. Así que lo invito a que se haga la de Magdalena, que creo que hace poco, en una comunicación personal, Randy Hagerman, directora de Mind Institute, que es una institución muy cercana a la Universidad de California en Sacramento, nos decía que las expectativas sobre los medicamentos que prueban en el instituto, en el Mind, a grandes rasgos, pues, que mejoran la oxidación mitocondrial y todos los procesos de mensajeros en las células neuronales, podrían dar muy buen resultado en muchas patologías, no solo en autismo, sino en demencia, y jocosamente decía, hasta las placas de la demencia las vamos a acabar con estos medicamentos. Al final, uno tiene la sensación de que lo que usted dice, profesor, es una esperanza de que lo que comparten patologías como la esquizofrenia, el autismo y otras patologías puede ser una lesión estructural que igual se mejore o atenúe en la vida de relación, o que se agrave de acuerdo con la vida de relación, que es lo que tenemos ahora. El autismo en particular es un tema que nos interesa grandemente porque digamos que es como la caja negra que no hemos encontrado de las patologías, y que en los últimos años la ciencia médica y la humanidad ha hecho conciencia de que es mucho más frecuente de lo que se pensó en principio. Las cifras han pasado en Estados Unidos a una tasa muy preocupante, de 1 en 10 millones, pasó algo así como 1 en 10.000. Entonces es mucho más frecuente el autismo de lo que queríamos ver, y tiene muchas más cosas que resolver, y estos estudios indudablemente son alentadores porque ya no se habla del autismo solamente como una patología que se debe a la interacción de los padres y los niños o al descuido, cosa que podría suceder en alguna medida, pero que por supuesto tiene una base genética y en el neurodesarrollo que no se puede discutir. Quiero contarle, doctor Telles, que acaba de llegar una residente nuestra, la doctora Carolina Alba, que debe estar en el salón, por ahí, no la veo, allá está. Derrotaron un par de meses, 3 meses realmente, 3 meses o 2 meses, 2 meses en el instituto, en el Mind Institute, con Randy Hagerman y con todo el equipo de Mind, en el tema de X frágil y autismo, en investigación. Así que tratamos de ponernos al día en eso. El instituto tiene un proyecto, pues, de hacer un centro de atención para familias, de apoyo básicamente,
para familiares y niños autistas. En ese camino vamos con Sandra Piñeros, que compartió con usted en el Congreso de Psiquiatría Biológica. Así que bienvenida a su charla, bienvenido usted y nuevamente mil gracias. Magdalena. Bueno, les cuento que después de las jornadas pues podemos reunirnos a almorzar. La industria apoya las jornadas y nos invita a un delicioso almuerzo, y que el día 15 de agosto nos visitará el doctor Eduardo Gómez Escayón con una conferencia que tiene un título muy lindo que se llama La fuerza del tropismo, Bjorn, en la vida y obra de José Asunción Silva. Así que, sí, parece yo un favor. Para los amantes de la literatura y del psicoanálisis, bienvenido el tema. Doctora Magdalena. Bueno, muchas gracias. Creo que ya el doctor Jiménez nos ha recopilado bastante de lo que nos comentó el doctor Telles, y bueno, pues nos ha contado muchas otras y muchos otros intereses que se tienen realmente en el instituto respecto del tema actualmente. Yo quisiera pues ya como abrir la opción de que empecemos todos a un poco hacer las preguntas que consideremos pertinentes, hacer los comentarios que consideremos pertinentes, aprovechando la presencia del doctor Telles y aprovechando también su experticia para que quedemos aún más documentados respecto del tema. No sé quién quiera hacer una pregunta. Gracias, buenos días. Gracias, doctor Telles, por su maravillosa conferencia. Después de escucharlo atentamente, hemos visto que hay un